México se prepara ante una supuesta caravana de migrantes centroamericanos. La secretaria de Gobernación mexicana advierte de la formación de una caravana madre, con 20.000 migrantes, que saldría de Honduras. El gobierno mexicano se prepara para recibir una nueva oleada de migrantes centroamericanos que se estaría formando en Honduras y que incluiría unas 20.000 personas, informó el jueves Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. La responsable de la política interior de la administración de Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal crearán un cerco en el istmo de Tehuantepec, en el sur de la República, para contener la llegada de quienes desean pasar por México en su camino al norte rumbo a territorio estadounidense. El aumento en la llegada de centroamericanos a México fue el objetivo de una reunión celebrada el martes en Miami entre Sánchez Cordero y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. En la que se analizó un plan para contener el flujo de migrantes. Honduras, por su parte, ha negado que se esté organizando la caravana que ha puesto a México en alerta. Tenemos conocimiento de que se está formando una nueva caravana en Honduras, que la llaman la caravana madre y que están pensando que puede ser de más de 20.000 personas, ha afirmado Sánchez Cordero. Tras conocerse sus declaraciones, el gobierno de Honduras negó la información. A través de su vicecanciller, Nelly Jerez, dijo que no hay ningún indicativo de que se esté formando dicha caravana. En declaraciones al diario local La Prensa, la funcionaria hondureña dijo que no tenemos nada de esto. No tenemos ningún indicativo de ello. Eso lo hacen más bien para promover que la gente salga. Jerez y Nielsen participaron en Tegucigalpa en una reunión de ministros y secretarios de Estado de Estados Unidos y el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, en la que se acordó reforzar la seguridad fronteriza en estos países para prevenir la migración irregular. Fuentes consultadas en Honduras niegan que se esté conformando tal caravana. El periodista y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Bartolo Fuentes, calificó de mentira la información dada por la secretaria de Gobernación mexicana. Fuentes acompañó a los migrantes centroamericanos en las caravanas que salieron desde su país. Él vive en El Progreso, ciudad localizada a 28 kilómetros de San Pedro Sula y asegura que no hay movimiento que demuestre que se prepara un gran flujo migratorio. Total mentira, invento confabulado entre el gobierno de Honduras y Estados Unidos. No hay nadie que organice una caravana, es un mito. Sí. Todos los días se van más de 300 personas, es un flujo continuo. La gente se organiza para irse. Alguien determina una fecha y se unen. Hay caravanitas. Pero eso de 20.000 es un invento, parte de la argumentación que quiere tener Trump para construir el muro. ¿Y Honduras alimenta esa idea para que Estados Unidos le dé apoyo económico? No existe tal caravana. México, sin embargo,
se prepara para una eventual llegada masiva de nuevos migrantes, que saldría de la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Sánchez Cordero anunció que se creará un cerco migratorio en el istmo de Tehuantepec. Localizado al sur del país, la zona más angosta entre las costas del Pacífico y el Atlántico, con una anchura de 200 kilómetros y que es un importante paso migratorio. La funcionaria mexicana explicó a medios locales que se trasladarán hasta esa zona agentes de la Policía Federal ante la inminente llegada masiva de centroamericanos. No vamos a militarizar nuestra frontera sur. Afirmó y dijo que el ejecutivo que encabeza López Obrador no seguirá entregando visas humanitarias de forma masiva, pero sí dará permisos temporales y visas de trabajo en la zona sureste del país, ordenadamente y en forma segura. La información de esta nueva oleada migratoria se da el mismo día en el que un grupo de 600 cubanos partió de Tapachula, Chiapas, para continuar su ruta hacia Estados Unidos. Las oficinas migratorias de la zona se vieron colapsadas tras la llegada de los isleños que exigían permisos migratorios para poder atravesar el territorio. El gobierno mexicano deportó este jueves hacia La Habana a 66 cubanos que pretendían seguir la ruta hacia Estados Unidos, ha informado France Press. El tema migratorio mantiene tensas las relaciones entre Washington y México. Donald Trump acusó al gobierno de López Obrador de no hacer nada para frenar el flujo de migrantes ilegales que llegan a su país y amenazó con cerrar la frontera entre ambas naciones. Trump también acusó a los países del Triángulo Norte de recibir fondos estadounidenses y de no haber hecho nada para detener la inmigración ilegal. Trump mantiene su plan de construir un muro en la frontera, proyecto que ha sido rechazado por los legisladores estadounidenses. El presidente López Obrador respondió a las críticas de Trump y dijo que su país está atendiendo el tema, que va a colaborar con Estados Unidos y que de ninguna manera pretende una confrontación con Washington. El mandatario mexicano reiteró su iniciativa de invertir miles de millones de dólares para desarrollar la zona sur de México. Una de las deprimidas del país, para generar empleos que frenen la emigración. Un proyecto similar ha propuesto para los países del norte de Centroamérica. López Obrador se reunió en México con Jared Kushner, asesor y yerno del jefe de la Casa Blanca, quien había transmitido su preocupación por el aumento de los migrantes ilegales que llegan a México con destino a Estados Unidos. El presidente mexicano aseguró que discutieron la posibilidad de firmar un compromiso de entendimiento para que haya inversiones, se generen empleos y se impulse el crecimiento económico no solo de México, sino también en países centroamericanos. La secretaria Sánchez Cordero dijo que los esfuerzos para frenar la migración ilegal no deben darse solo por parte de las naciones norteamericanas, es el Triángulo Norte Centroamericano que debe hacer su parte. América Latina y el Caribe,
frente a una crisis migratoria sin precedentes. Los movimientos de personas suponen retos y oportunidades, tanto para las zonas de origen como para las de destino. El puente internacional Simón Bolívar que une Venezuela con Colombia dejó hace tiempo de ser un simple puente. Los miles de personas que lo cruzaron diariamente por meses lo convirtieron en símbolo del éxodo venezolano. Muchos kilómetros más al norte, las caravanas de personas procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica pusieron el foco nuevamente sobre otro fenómeno migratorio existente desde hace tiempo. Aunque provienen de diferentes lugares, quienes se embarcan en estas travesías comparten una misma realidad, dejan sus hogares debido a la falta de oportunidades, la violencia o incluso la escasez de alimentos. En una velocidad y dimensión que nunca habíamos visto antes. Y que ha llevado a América Latina y el Caribe a enfrentar una crisis migratoria sin precedentes. ¿Qué caracteriza cada uno de estos fenómenos? La migración desde Venezuela constituye uno de los flujos más grandes y rápidos de personas vulnerables en el mundo. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, 3.4 millones de personas habían abandonado el país a febrero de 2019 debido a la crisis económica y social que lo afecta. La mayoría de ellas lo hicieron en los últimos 12 meses y se dirigieron a Colombia, Perú, Ecuador y Chile, los principales países receptores. La dimensión de esta crisis la coloca como la segunda mayor a nivel mundial, después de la de Siria. Los desplazamientos de personas desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos se remontan mucho más atrás. Entre 1980 y 2015 el número de migrantes de esta subregión que vivía en ese país aumentó un 8% en promedio cada año. En 2017 la cifra total de quienes residían en Estados Unidos era de casi 3 millones. La mayoría se van debido a la escasez de empleos de calidad, las altas tasas de crimen y violencia y el anhelo de reunificación familiar. Las remesas enviadas a Honduras, Guatemala y El Salvador. Que en 2017 ascendieron a casi 20.000 millones de dólares se han convertido en uno de los principales sustentos de su economía ya que significan casi el 15% de su PIB combinado. Los movimientos de personas suponen retos y oportunidades, tanto para las zonas de origen como para las de destino, como mencioné la semana pasada durante el evento Migración y Ciudades. El camino hacia una integración inclusiva, realizado en Madrid. Según un informe publicado por el Banco Mundial en noviembre del año pasado, el impacto de la prestación adicional de los servicios de educación, salud, agua, primera infancia, atención humanitaria, servicios de empleo y fortalecimiento institucional derivado de la migración desde Venezuela sería de entre 0,2% y 0,4% del PIB de Colombia, un porcentaje que seguramente aumentará debido al creciente número de personas que dejan el país. A pesar de ese impacto,
los países de América Latina y el Caribe han abierto sus puertas a los migrantes en un gesto de solidaridad alineado con la dimensión de la crisis. Por el lado de las oportunidades, cuando está bien gestionada, la migración puede crear crecimiento económico. En el Triángulo Norte, como sucede en otras regiones, esta rompe los lazos familiares y comunitarios, así como las redes de apoyo en los países de origen. Pero también puede contribuir a la reducción de la pobreza, la mejora del capital humano y el aumento de las inversiones, como consecuencia del envío de remesas. La prueba más grande la encontramos en El Salvador, donde se estima que en 2014 la pobreza hubiera sido un 12% más elevada sin esos envíos. Otro análisis, realizado con datos del mismo año en Guatemala, demostró que la probabilidad de que un hogar sufra inseguridad alimentaria disminuye un 40% cuando se reciben remesas. En el Banco Mundial estamos apoyando a la región a través de la experiencia adquirida en otras zonas del mundo, como el Cuerno de África o el Medio Oriente. En Colombia lo hacemos a través de un análisis sobre las consecuencias de la migración y las estrategias de respuesta en el corto y mediano plazo. Estudios similares se están preparando también para Perú y Ecuador. Asimismo, anunciamos recientemente que Colombia es elegible para obtener recursos del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional. Plataforma que apoya a los países que albergan un gran número de refugiados. Además, la migración será uno de los principales temas que discutiremos durante las reuniones de primavera del BM y el FMI que tendrán lugar en menos de 3 semanas. En el futuro nuestro compromiso continuará con asistencia técnica y financiamiento para los países receptores de la migración. En el Triángulo Norte contribuimos a mejorar el acceso a la salud y la educación. La competitividad y la productividad de pequeños productores, y la seguridad alimentaria en zonas impactadas por sequía y cambio climático como el Corredor Seco. También apoyamos la prevención del crimen y la violencia y preparamos análisis sobre temas clave como la creación de empleo. Todo ello con el objetivo de que huir a otro país no sea la única opción para quienes aspiran a un futuro mejor. Nuestro trabajo complementa el que realizan otras organizaciones de desarrollo, los gobiernos y la sociedad civil. Un esfuerzo que, sin embargo, deberá multiplicarse ante la previsión de continuidad de estos flujos migratorios. Solo así, con un compromiso y solidaridad real con quienes enfrentan la doble vulnerabilidad de la pobreza y la migración, podremos atender el que probablemente constituye el mayor reto humanitario para América Latina y el Caribe de nuestros días.